Bienvenidos y bienvenidas a Justicia con Vos. Este es el podcast del Poder Judicial de Salta y el primero de la justicia argentina. Nos podés escuchar en nuestros envíos semanales en las principales redes sociales de audio, explicando el funcionamiento de juzgados y tribunales para hacer realidad el acceso a la justicia. En esta segunda temporada podrás escuchar la voz de jueces, juezas, funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas que trabajan diariamente en la justicia salteña. Benjamín Pérez Ruiz, juez de primera instancia en lo civil y comercial, cuenta en este episodio de Justicia con Vos sobre la inmediatez en los procesos civiles que fue ideada en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. En la búsqueda de esta mayor inmediatez del juez con las partes y la agilización de las causas judiciales, hemos pensado como estructura general del proceso ordinario el siguiente. Un proceso por audiencia a través de dos audiencias claves durante el desarrollo del proceso. La estructura sería la siguiente. Luego de trabada la litis y resueltas las excepciones, el juez convoca a una audiencia a las partes, que se llama una audiencia preliminar, que se inicia con un alegato entre las partes sobre las posiciones que sostienen cada una. En esta misma audiencia se inicia una etapa de conciliación en la búsqueda de acercamiento entre las partes, y si no se obtiene la conciliación, se provee la prueba a producir, fijándose la fecha de la segunda audiencia, en la cual deberá llegarse en un plazo máximo de 80 días, en la cual deberá llegarse con toda la prueba sustancial producida, como son las pruebas informativas y las pruebas periciales, para que en la segunda audiencia solamente quede pendiente las testimoniales y ya no hay absolución de posiciones, pero sí interrogatorios entre las partes que se pueda producir en esta segunda audiencia. En esta segunda audiencia también se abre con una segunda etapa de conciliación. No arribada la conciliación, se produce la restante prueba para luego pasar a la etapa de dictado de la sentencia. Con lo cual, consideramos que a través de dos audiencias se logrará esta mayor inmediatez del juez hacia las partes, con conocimiento muy directo de la causa previo a su dictado de la sentencia. En segundo lugar, con las dos audiencias que se van a celebrar, la audiencia preliminar y la audiencia de prueba, hay dos etapas de conciliación, por lo cual va a haber dos etapas para lograr la autocomposición del conflicto, que, sumada con la previa de la mediación prejudicial previo al inicio del proceso, son tres las etapas que tienen las partes para lograr la autocomposición del conflicto previo al dictado de la sentencia. Consideramos que con esta estructura se logrará recomponer los procesos sin dictado de sentencia en un número, por lo menos, duplicar el número actual de procesos que se acuerdan a través de mediación, y será menor el número de sentencias a dictar. El juez tendrá que tener una participación activa en estos procesos porque su participación en ambas audiencias resulta obligatorio. Y además lograremos acortar sustancialmente los plazos procesales que actualmente tenemos en nuestros procesos ordinarios. En esta búsqueda de la autocomposición de los conflictos, cabe observar que el primer tiempo de acercamiento entre las partes en esta mediación prejudicial, cada parte va a esgrimir su pretensión ante un mediador, sin mostrar siquiera sus cartas aún. Tiene la pretensión de un reclamo indemnizatorio, por ejemplo, y la respuesta si concilia o no de la otra parte, sin conocer a ciencia cierta cuáles son las defensas y los elementos probatorios. La segunda etapa de acercamiento, ya en sede judicial, con esta audiencia preliminar, se produce, como dijimos, luego de contestada la demanda y de ofrecida la prueba documental, lo cual reviste una importancia mucho mayor porque allí ya sabemos cuáles son las posiciones procesales concretas de cada una de las partes, cuáles son las pruebas documentales que apoyan esa posición, las pruebas que se ofrecen a ese efecto, y además se celebra ante el juez, ya no ante un mediador extrajudicial, y el juez tiene una impronta mucho más fuerte a los efectos de arribar a una conciliación.
La tercera etapa conciliatoria, ya en la segunda audiencia, en la audiencia de prueba, se produce ya con la prueba sustancial producida, informativa y pericial. Con lo cual, en esta tercera etapa, ya se han dado vuelta todas las cartas que tienen cada una de las partes para sostener su pretensión. Ya saben si la pericia le ha sido favorable o desfavorable, y ahí en esa instancia entendemos que los procesos de conciliación van a ser mayor, porque ya no solo sabemos cuáles son las posiciones procesales, sino también la prueba documental que ofrece y cómo han resultado las pruebas principales, si van a ser favorables o desfavorables. Con lo cual consideramos que va a haber mayor propuestas conciliatorias en esta tercera etapa para evitar el dictado de una sentencia condenatoria. Entonces, una etapa previa sin esgrimirse las cartas, que es en la mediación prejudicial, una segunda etapa en la que ya tenemos las cartas mostradas, pero nos faltan los elementos probatorios que lo acrediten, y una tercera etapa conciliatoria con todos los elementos en juego, faltando solamente las pruebas testimoniales y el libre interrogatorio de las partes. Con lo cual, son muchas las instancias conciliatorias de autocomposición del conflicto, y consideramos que con ello se acortarán sustancialmente el proceso y se logrará una solución también más adecuada a cada uno de los conflictos, porque nacerán de la iniciativa de las partes antes que de una sentencia impuesta por el juez condenatoria. Justicia con Vos es un podcast producido en la Dirección de Prensa y Comunicaciones del Poder Judicial de Salta. Podés escucharnos en YouTube, Instagram y en Facebook y en las principales redes sociales de audio. También podés seguir nuestra cuenta en Twitter, donde semanalmente compartimos los enlaces de nuestras publicaciones.